Muy buenos días queridas amigas. Y bueno, un jueves más aquí transmitiendo desde Semillas de Esperanza. Y si te darás cuenta, ya vamos por el noveno mes hablando de las parábolas de Jesús. Estamos tan animadas, ¿verdad? Ya vamos en la recta final. No he sacado la cuenta exactamente, pero estoy segura que llevamos más de 30 y tantas parábolas. Y pues esto ha sido realmente un descubrimiento maravilloso en esta temporada de mi vida, el darnos cuenta, ¿verdad?, de lo que hemos aprendido. No sé tú, pero yo he logrado quitar cosas que yo había interpretado erróneamente, otras las había pasado por alto y algunas pues ni siquiera les había puesto atención. Esa atención que necesitamos poner en la palabra, cavar y cavar de manera intencional para comprenderlas. Y bueno, de estas casi 40 parábolas contadas por el Señor Jesucristo en los Evangelios, alrededor de un tercio de ellas tratan de alguna manera con el dinero. Y esto no nos debe de extrañar. El dinero juega un papel muy importante en nuestra vida y sobre todo a la luz de la palabra. Cada vez que nosotros vamos a la escritura, vemos cómo el Señor le ponía la importancia de darle ese lugar exacto al dinero. Y sabemos esto porque el dinero tiene un papel dominante en la sociedad y en la vida de cada una de nosotras. Las personas pasamos gran parte de nuestra existencia pensando en el dinero, cómo lo voy a adquirir, cómo lo voy a gastar, cómo lo voy a ahorrar, cómo lo voy a invertir, cómo voy a pedir prestado ese dinero, cómo lo voy a controlar y a veces, creo que las menos de las veces es cómo lo voy a obsequiar o cómo lo voy a compartir con otros. Entonces, la preocupación general con el dinero que domina nuestra sociedad actual da lugar a la ansiedad, la codicia, el egoísmo, la avaricia, la insatisfacción, la idolatría y la soberbia. Es por eso que la Biblia tiene mucho que decir acerca del dinero, incluso cómo obtenerlo, valorarlo y cómo utilizarlo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 16 y vamos a leer ahorita para iniciar primeramente, ¿verdad? Y para entrar en contexto el versículo 13. Y vamos a orar. Ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Señor, esta mañana venimos delante de ti y Padre, te rogamos que prepares nuestro corazón. Nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra. Danos a conocer tu verdad con claridad para compartir esta enseñanza. Tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Señor, parte esta mañana nuestro corazón en dos y muéstranos lo que hay ahí dentro. Y no solo eso, sino que transfórmanos en el poder de tu Espíritu y en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues estamos ya aquí en Lucas capítulo 16 y vamos a dar lectura del versículo 1 al 8. Prepárate con tu Biblia, tu café y toma este tiempo, por favor, para ti. Sé que hay muchas cosas que hacer, sé que a veces estamos solamente escuchando, pero tómate el tiempo, ¿verdad? Sé que son 40 minutos, 50 minutos, ¿verdad? Pero es importante que podamos dedicar este tiempo al Señor. Y vamos a leer Lucas capítulo 16, verso 1 al 8. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mi mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía.
Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite el de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y bueno, esta es la parábola que se le conoce como el mayordomo infiel. Jesús es el inigualable narrador de historias. Él era un experto enseñando por medio de experiencias tanto esperadas como inesperadas de la vida. Y yo estoy segura que todas nos quedamos en este último versículo, en cómo termina esta primera parte, ¿cómo, verdad? ¿Qué le está diciendo? Que ha hecho audazmente. El personaje principal de esta historia ficticia es un mayordomo malo. El mayordomo no es el dueño de todo lo que administra. No le pertenece nada, simplemente administra. Y él fue acusado no solo de ser una persona incompetente, sino además de que había hecho malversación del dinero de su amo. Era un disipador, alguien que había desperdiciado de los bienes de su amo. Sin embargo, el Señor lo trajo a este relato para enseñar un principio espiritual positivo. Y es precisamente el desenlace sorprendente que acabamos de leer, en que el amo elogia al mayordomo malvado en lugar de castigarlo, lo que proporciona el propósito de esta historia. Esta inesperada respuesta es un modelo que Jesús usaba muy a menudo, siguiendo un patrón rabínico de enseñanza que era razonar de menor a mayor. Su punto fue que si un hombre malvado era astuto en el uso del dinero para sus propios intereses egoístas, ¿cuánto más deberían los creyentes justos usar todas sus posesiones para el reino de Dios? Esta parábola no está dirigida a los escribas ni a los fariseos, aunque ellos se encontraban ahí. Si nosotros recordamos en el capítulo 15, tenemos ahí las parábolas, ¿verdad? Vamos a ver aquí un poco, la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Y nosotros podemos leer en el capítulo 15 del versículo 1 al 3, que ahí se encontraban los escribas, estaban presentes y ellos están escuchando y para ellos iba dirigida. En cambio, en este caso, Lucas nos dice aquí en el capítulo 16, versículo 14, dice, y oían también todas estas cosas los fariseos. Entonces, la audiencia principal en este caso eran los discípulos, aunque estaban presentes los fariseos. El Señor pasó de las 3 parábolas evangelísticas que leímos en el capítulo 15, en donde se les hace una invitación al arrepentimiento y la salvación a quienes lo rechazaron, a otra dirigida principalmente a los creyentes. Pasó en cierto sentido de dar un mensaje de salvación a uno de discipulado. El hombre rico era suficientemente acaudalado como para tener un mayordomo o administrar algo que tenía que supervisar, al menos en este aspecto de sus negocios. Este debió ser un hombre libre, no era un esclavo, y tenía una elevada posición social y con gran responsabilidad. Las deudas que se le debían al hombre rico eran demasiado grandes como para haber sido efectuadas por arrendatarios. Esto es lo que ofrece de alguna manera un testimonio más acerca de la magnitud de las operaciones que tenía a su cargo este mayordomo. Este hombre, al tener la administración y de todo esto que supervisaba estas operaciones agrícolas, sugiere que muy probablemente el patrón era un terrateniente ausente que le daba la libertad de negociar, de administrar, de cuidar de sus bienes. Y esto nos ayuda a explicar por qué no era consciente de lo que estaba sucediendo hasta que el mayordomo
fue acusado ante él. Dice el verso 1, dice, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces van y le acusan, ¿verdad? Diciéndole al hombre rico todas las cosas, malversaciones y malos negocios que estaba haciendo su mayordomo. Disipador es una palabra que también lo vemos en Lucas capítulo 15, versículo 13. Vamos a leer aquí. Y dice, no muchos días después, juntándose el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces, la palabra aquí que se usa es disipador. Alguien que, esto que vimos en el hijo menor, ¿verdad? Que desperdició, que disipó la fortuna de su padre. Cuando el hombre rico descubre la situación, toma acciones inmediatas para proteger sus intereses. Y nos dice el verso 2, entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mi mayordomo. Entonces, ¿qué es esto que estoy oyendo, verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Tienes que dar cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás ser mi mayordomo. Sin embargo, aquí vemos que después de haberle despedido, le permite quedarse hasta que diera cuenta de lo que había. Seguramente le dijo, vas a tener que entregar los libros y presentarme cómo está la situación financiera, vas a tener que juntar toda la documentación, todo lo que implicaba eso que él estaba administrando. Y eso le dio a este hombre deshonesto la oportunidad de hacer más daño. Este hombre estaba ahora en un dilema. Y ahí es como lo expresa, ¿verdad? Dice el verso 3. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, acabar no puedo, mendigar me da vergüenza. Después que el amo le quita esta mayordomía, este hombre se encuentra entre dos alternativas. Por una parte, no tenía suficientes fuerzas para acabar. En términos contemporáneos, este sujeto era un trabajador de cuello blanco. Y digo, ¿cómo, verdad? ¿Cómo me voy a poner a hacer un trabajo manual? Y también era muy probable que hubiera tal trabajo, que ese trabajo, ¿verdad?, lo hubiera indigno. O sea, no, después de la posición que he ocupado, después de donde yo he estado, no me voy a poner a estas alturas de mi vida a acabar. Y la otra alternativa era igualmente inaceptable. Si el trabajo manual estaba por debajo de sus expectativas, cuanto más le hubiera avergonzado mendigar. El futuro parecía totalmente sombrío y este hombre no veía la manera de salir de su dilema. Entonces le llegó repentinamente un destello de inspiración. No sé de quién, ¿verdad? Tú imagínate de quién le inspiró. Entonces dice, ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. ¿Y quiénes lo iban a recibir en sus casas? Esos deudores de su amo, con los cuales había hecho esos negocios en nombre de él. Entonces, la solución que se le ocurre era que si él los ayudaba, seguramente en un futuro ellos iban a proveer todo lo que él necesitaba. Un lugar donde vivir, ingresos y una posición. Entonces, además de su mala mayordomía, el hombre puso en marcha un nuevo plan para robar a su señor y llamando sucesivamente a cada uno de los deudores de su amo, les renegoció sus transacciones. Aquí nos pone solamente dos ejemplos, pero estoy segura que este hombre malvado, ¿verdad?, debió de haber llamado a quien más pudo para reducir las cantidades que debían, ya que su patrón no lo despidió inmediatamente. Él tenía acceso a las transacciones y al parecer su amo aún no le había rescindido la autoridad para actuar en su nombre. La noticia de su pronto despido aún no les había llegado a los deudores. Yo no sé si tú has visto, ¿verdad?, que a veces ponen fulanito de tal, ya no tiene nada que ver con nosotros, ya no tiene nada que ver con nuestros negocios, ya no haga ningún trato con esta persona porque todo lo que haga de aquí en adelante no tendrá validez. Y de alguna manera esto no había sucedido en esta situación porque estaban como esperando el amo que le entregara los libros, las cuentas y todo lo que significaba la mayordomía. Entonces estas deudas que incluían materia prima y se debían de pagar en el tiempo de la cosecha, porque así era la costumbre de aquella época,
al reducirles lo que estaban obligados a pagar a su señor, lo puso bajo obligación hacia él, hacia este malvado hombre. La reciprocidad era parte integral de la sociedad judía. Si alguien le hacía un favor a una persona, ésta estaba comprometida, estaba obligada a recompensar ese favor. Y Jesús dio entonces 2 ejemplos de las concesiones engañosas del mayordomo. Y dice aquí, le dice, y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Entonces, 100 barriles de aceite eran como 875 galones o el rendimiento de 150 olivos y valían aproximadamente 1000 denarios. Esto equivale a más de 3 años de salario de un trabajador común. Realmente era una fortuna. El nuevo trato que redujo la deuda a la mitad originaba una pérdida significativa para el amo. La deuda, en el segundo caso, dice, después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. El mayordomo redujo la cuenta a 80 medidas de trigo, defraudando una vez más a su antiguo señor. Y esto es algo también muy considerable. 100 medidas de trigo equivalen a entre 8 a 10 años de salario para un trabajador común. Entonces, no sabemos cuánto más redujo la deuda de otros tantos, ¿verdad? Estos no fueron seguramente casos aislados de cómo reestructurar la deuda para ganar cosas a su favor, llevar agua a su molino y que las circunstancias futuras fueran atenuadas y que tales daños, ¿verdad?, causados a su amo, él creía que no serían descubiertos. Muchas veces se renegociaban en aquella época deudas, pero por motivos totalmente diferentes, porque había malas cosechas, porque el clima no había sido favorable o porque la langosta había afectado los cultivos y todo esto causaba una fluctuación de precios. Y entonces era necesario renegociar para que no quebraran estos arrendatarios, estas personas que de alguna manera se hiciera una deuda impagable. Pero esto no era lo que había ocurrido aquí. Este trato hizo únicamente, le trajo solamente un beneficio al mayordomo, convirtiendo a los deudores del amo en deudores de él. Los hizo sus cómplices. ¿Te acuerdas que te hice descuento? ¿Te acuerdas todo lo que yo hice que te ahorraras de dinero? ¿Te acuerdas cuando te ayudé para que tu deuda bajara? Todo esto lo hizo pronto. Me llama mucho la atención cuando dice aquí en el verso 8, siéntate pronto y escribe 50. O sea, hazlo rápido, ¿verdad? Rápido porque se me acaba el tiempo y tengo otra fila de gente que tengo que ir a ver, ¿no? En la lista. Hazlo pronto. Todo eso lo hizo pronto y quedaba poco tiempo para este mayordomo y lo hizo a escondidas. Y finalmente él estaba en esa posición de, tú me debes una, no se te vaya a olvidar. Y entonces vino lo más sorprendente de esta inesperada historia, versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Alabó el amo al mayordomo malo. A quienes solían al Señor relatar esta historia, les habría parecido que el amo se había vuelto loco. ¿Cómo? ¿No debió de haberlo reprendido? ¿No debió de haberlo acusado? ¿No debió de haber actuado de una manera severa contra este ladrón? Me estás haciendo ganar menos. No me pediste autorización para hacer esto. Sin embargo, aquí dice, lo alabó. La única respuesta de hacer las cosas mal y la conclusión después de haber leído varios autores, ¿verdad? Yo llegué a esta conclusión de que él también era corrupto, este amo también era corrupto. Nadie puede alabar la corrupción si tú no eres corrupto, ¿verdad? Él también era corrupto y no le importaba que su mayordomo esté haciendo fraudes. Aquí todos están mal, incluso los deudores. O sea, yo me quedo pensando, oye,
¿por qué voy a defraudar a tu amo? ¿Por qué me estás diciendo que escriba 50 si te debo 100 barriles? ¿Por qué debo de poner 80 si debo 100 medidas? O sea, eso no es correcto. No lo voy a hacer. Pero ¿qué pasa? Aquí todos están mal. Los deudores, el mayordomo, el amo. El amo lo alabó por haber hecho sagazmente. Y sagazmente significa actuar con sabiduría y perspicacia. El mayordomo aprovechó la oportunidad haciendo todo esto de manera cuidadosa y que la situación obrara para su provecho, ya que los deudores ahora estaban en deuda con él. Su futuro estaba totalmente asegurado y toda esta mala historia, esta historia que estamos viendo, ¿verdad? Que está llena de corrupción, tiene un propósito y lo vemos en el versículo 8 en la segunda parte que dice, alabó el amo al mayordomo por lo que había hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. El propósito de esta parábola es simple. Jesús afirmó que los hijos de este siglo, los pecadores, los que están fuera del reino de Dios, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Es decir, los creyentes, nosotros somos hijos de luz. Los pecadores son más hábiles, son más diligentes en asegurar su futuro temporal en este siglo y actúan de esta manera, ¿verdad? De esta manera incorrecta, que aquellos cuya ciudadanía está en el cielo y que nosotros deberíamos de asegurar nuestra recompensa eterna para el siglo venidero. Ellos son más sagaces. Jesús separa a estos dos tipos de personas. Los hijos de este siglo piensan en el aquí y en el ahora. Y los hijos de este siglo quieren mejorar su situación y usan todos sus recursos para el aquí y el ahora. Jesús no está aprobando sus hechos, sino su actitud de sagacidad. El objetivo de los hijos de este siglo está en el aquí y en el ahora. Sin embargo, los hijos de luz, los creyentes, nosotras deberíamos ser mucho más astutas. Deberíamos de ser más sagaces en la preparación de nuestro futuro eterno. La pregunta es, si soy hija de luz, ¿tengo la sagacidad para llevar a cabo la pasión que hay en mi corazón? Como hija de luz, ¿estoy lista para dar cuentas al Señor? ¿Para dar cuentas de mi mayordomía? Jesús está a punto de poner en claro el valor que tiene el dinero y lo vemos en el versículo 9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Entonces el Señor pone dos cosas enfrente una de la otra. Número uno, las riquezas injustas y del otro lado, la eternidad. Recuerdo la historia de uno de los hombres más prominentes en su momento que lo habían puesto en la lista de la revista Forbes. Este hombre, André Carnegie, era un gran industrial en el área del acero, uno de los segundos hombres más ricos del mundo en su época, y cuando él murió, se le preguntó a su hijo, ¿cuánto dejó tu papá? Y él contestó, todo. Y ellos se quedaron así, ¿verdad? Qué interesante. Todo, o sea, todo. La pregunta realmente era cuánto dinero había dejado, ¿verdad? Cuánta suma de dinero. Pero el hijo había contestado certeramente. El hijo había dicho, todo lo dejó. Nada se pudo llevar. El dinero tiene valor solo en este mundo. Y finalmente vamos a dejar atrás todo. Y Jesús está presentando el dinero frente a la eternidad, diciendo, gana amigos con estas riquezas para que te reciban en las moradas eternas. ¿Sabías que el dinero puede traer beneficios eternos? Y eso es lo importante, ¿verdad? Dice, gana amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Y después continúa el verso 10 y 11. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel.
Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará las verdaderas? Jesús pone en perspectiva el dinero y lo llama lo muy poco, riquezas injustas y lo ajeno. Lo muy poco, riquezas injustas y lo ajeno. Para Dios el valor del dinero es muy poco comparado con el valor de este mundo. Para Dios estas riquezas son injustas. ¿Y por qué las llama injustas? ¿Sabes por qué? Es algo que promete dar mucho, pero nunca cumple. ¿No es el dinero algo que es injusto? Muchas veces decimos, si yo tuviera más dinero y si yo ganara mucho más y luego cuando llegue ese dinero, y me ha ocurrido, ¿verdad? Ya no me alcanza tampoco y entonces promete mucho, pero no cumple. Muchas veces decimos también, si ganara el doble sería feliz y las personas están pensando eso. Oh, sorpresa, serían igual de infelices porque el dinero promete mucho, pero no va a cumplir. El dinero es lo ajeno. La historia es la historia de un mayordomo y en la Biblia presenta al hombre como un mayordomo de los recursos de Dios. En realidad todo le pertenece a él, todo lo que tú tienes, tu casa, tu carro, tus cosas, tus bienes, tus hijos, tu esposo, todo le pertenece a él, todo lo material le pertenece a él, todo lo que veo, mi vida misma hoy le pertenece a él, ¿verdad? Pero hablando del dinero, hablando de los bienes, todo le pertenece a él. Lo que Jesús está diciendo, si tú no eres fiel en lo que manejas, en eso que es muy poco, en las riquezas injustas y en lo ajeno, todo eso va a revelar lo que piensas de la eternidad. ¿Cómo manejas tu dinero? Como tú manejes tu dinero va a revelar lo que tú piensas de la eternidad. Si tú eres fiel en los recursos que Dios te ha dado, serás fiel en lo espiritual. Si eres fiel en lo que no te pertenece, te darán lo que te pertenece. ¿No te encanta eso? Si tú eres fiel en lo que no te pertenece, porque ni siquiera es mío, el Señor nos va a otorgar y nos va a dar lo que nos pertenece, que está ya en las moradas celestiales. Si eres fiel en las riquezas injustas, serás fiel con lo verdadero. Jesús está poniendo en claro lo que el dinero es ante los ojos de Dios. El dinero es muy poco. Y yo solamente soy un mayordomo que voy a entregar cuentas de esto. Y para eso vamos a la carta del 1 Timoteo capítulo 6 y vamos a revisar esta porción. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10. Y dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿El dinero es un siervo maravilloso o un amo terrible? El dinero es un siervo maravilloso o un amo terrible. Esto es claro, raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero puede ayudarme para la eternidad o puede ser un amo terrible. Y ahí mismo en 1 Timoteo, pero vamos a subir al versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. El mundo piensa que la gran ganancia es hacer grandes sumas de dinero. Y voltea a ver cómo está este mundo, ¿verdad? Todo el mundo corriendo, buscando, anhelando tener más dinero. El Señor nos dice que la mejor ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Y qué es la piedad? La piedad significa la adoración a Dios. Y el contentamiento es estar satisfecho con lo que se tiene. Ahí mismo, versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Llegamos sin nada y nos vamos sin nada. El dinero puede ser un amo terrible o un siervo maravilloso. Versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Eso hemos visto. Gente que quiere enriquecerse, vidas que se pierden por la codicia del dinero.
y como ese mayordomo haciendo lo incorrecto. Esta mañana, amigas, revisemos nuestro corazón, ¿verdad? ¿Qué lugar ocupa el dinero en nuestra vida? El dinero puede ser un siervo maravilloso o un terrible amo. Vamos ahora a Mateo, capítulo 6, verso 19 al 21. Mateo, capítulo 6, 19 al 21. Es una porción que muchas veces hemos leído y hoy vamos a recordar. Tesoros en el cielo, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Nuestro tesoro está en el cielo, donde no hay ladrones ni polilla. El dinero que se invierte en lo eterno quedará seguro. En 1986, recuerdo que fui a una conferencia de solteros en San Luis Potosí y el tema era: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Y recuerdo perfecto que en esa conferencia Samuel Clark nos enseñaba: ¿dónde está vuestro tesoro? ¿Está escondido? ¿Está en el banco debajo de la cama? ¿O está en el cielo? Yo tenía solo un año de haber conocido al Señor y me quedaba pensando, ¿verdad? Señor, ¿qué quiero en esta vida, verdad? Porque con la mentalidad del mundo, a los 19 años yo decía: quiero carro, casa, dinero. Trabajaba en un banco, te hacían préstamos y podías ascender y podías endeudarte para conseguir más y más y más y más. Y en ese momento me vi confrontada: Señor, ¿qué quiero con mi vida? ¿En dónde quiero invertir? Y desde ese momento le dije: Señor, yo quiero invertir en tu reino. Y empecé a dar pasos, ¿verdad? Para pensar cómo va a suceder eso. Ni siquiera tenía idea, ¿verdad? Y ni siquiera sabía lo que iba a suceder. Y no significa que lo hice muy bien al inicio. Significa que Dios estaba preparando mi corazón para: enfócate en lo eterno, alma. Enfócate en lo eterno. Y bueno, el dinero tengo que verlo como algo que es mío o que es del Señor, o veo el dinero como ajeno que le pertenece a Él. Soy realmente mayordomo de ese dinero. Invierto mi dinero y tiempo en las personas para que ellas conozcan a Cristo. Los hijos de este siglo son sagaces y Él quiere mostrarnos esa sagacidad y que nosotros, ¿verdad?, seamos arrojados, que seamos inteligentes, que usemos esa sagacidad. Dios usó lo que tú inviertes para que yo estuviera aquí. Él usó todos los recursos de otras personas para que yo esta mañana esté aquí delante de ti. Y yo no puedo olvidar la vida de Samuel y de Karen, las personas que invirtieron tanto en mí. Y yo recuerdo que hace como 5 años, Samuel, ya estando en su lecho de muerte, hablé por teléfono y le pregunté: Samuel, ¿por qué invertiste tanto en mí? Invirtió su vida, su tiempo, su dinero, lágrimas, oraciones, su espacio. Tú no sabes todo lo que invirtieron en mi vida. Tanto y tanto, ¿verdad? Entonces, en ese momento, cuando empezó a decir cosas hermosas, ¿qué crees? No escuché nada. No pude con todo lo que él decía, ¿verdad? ¿Por qué había valido la pena invertir en mí? El Señor lo sabe, Samuel sabe hoy en el cielo lo que dijo, y yo me quedo con: valió la pena, Señor. Valió la pena porque hoy yo quiero invertir en las vidas de todos los que me rodean para que volteen a ver a Jesús. Valió la pena porque me dio la perspectiva correcta de cómo gente desconocida, que no teníamos ningún vínculo de sangre, que no teníamos nada en común, ellos de Estados Unidos, que ellos en otra situación, en otra edad, en otra etapa, decidieron invertir en mí sus recursos, su tiempo, su vida, su amor, su cariño, sus oraciones, su compañía, sus lágrimas. Porque a veces dices: no tengo nada que dar. Siempre tienes algo que dar. Siempre, siempre hay algo que dar.
Estamos hablando aquí del dinero, pero siempre hay algo que dar. Reflexiona en eso este día. Nosotros que somos hijos de luz, ¿qué nos está diciendo Dios? Que si estamos viendo las cosas bien, que si estamos enfocando bien, estamos invirtiendo en lo eterno, lo que no se ve en eso que es eterno, en eso que va a acabarse. Jesús dice, tú no puedes servir a dos señores, no lo puedes equilibrar. Yo he escuchado tanto esa historia, es que puedo hacerlo, ¿verdad? No es cierto, no puedes decir voy a ganar dinero, voy a ganar mucho dinero, pero también voy a amar a Dios. No, en algún momento vas a tener que sacrificar algo. ¿Qué estás sacrificando hoy? El hombre dice, dame menos trabajo para que yo pueda estar con mi familia. No es verdad. Comúnmente la persona dice, dame más trabajo para mandar dinero a mi familia. Eso también lo viví. Yo recuerdo en una etapa de nuestra vida que Alejandro trabajaba de sol a sol. Se iba a las 6 de la mañana, regresaba a 12 de la noche. Y un día, después de varios meses, nuestras hijas eran bebés. Yo le dije, Alejandro, necesitamos orar y creerle a Dios que Él es el dueño de todo. Él me dijo, es difícil, en el Ceferezo no hay nadie que pueda cambiar ese horario. Así ha sido y así será. Y el secretario de Gobernación estableció estos horarios en los ceferezos de alta seguridad. Oremos al Señor. ¿Tú crees que Él es el dueño de todo? Sí, oremos. Él salía de lunes a sábado, de 6 de la mañana a 12 de la noche, y a la semana me dijo, no lo puedo creer. Nos cambiaron el horario. Voy a salir a las 5 de la tarde. Tú no sabes qué maravilloso fue ir a recibir a Alejandro, ¿verdad? Con las niñas pequeñas y tener de las 6 de la tarde a las 9 de la noche, que se dormían 10 de la noche con sus hijas. El Señor es el dueño de todo, yo le tengo que creer. Él es el dueño de mi vida, de los horarios, de mi jefe, de todas las circunstancias que hay a mi alrededor, y a veces todo lo estamos viendo en cuestión. Y no le bajaron el sueldo, además. Aunque trabajaba menos, no le bajaron el sueldo. Entonces, el Señor es el dueño de todo y vivimos en este mundo al revés, ¿verdad? En donde necesitamos enfocarnos en las cosas eternas y creer, Señor, tú lo vas a hacer en mi vida. Yo no quiero perderme el tiempo, ¿verdad? En la formación de mis hijos. No quiero perder el tiempo, ¿verdad? Ayúdame. Sé que soy el proveedor, sé que tengo que trabajar, pero obra a mi favor. Ayúdame, Señor, para que yo pueda velar por mi familia. Como madre, ¿qué parte nos toca? ¿En dónde estoy invirtiendo, verdad? Sacrifican lo menos por lo más. El mundo nos dice, ¿verdad? Que eso es lo valioso, cuando realmente vale lo menos. Y lo dejamos por lo más importante. El verdadero papel del dinero es que me sirve para ganar almas que me reciban en las moradas celestiales. Ese es el verdadero valor del dinero. Ganar almas para el Señor que me van a recibir ahí en las moradas celestiales. Entonces, cuando nosotros vemos esta porción, seguramente los fariseos que estaban ahí, dice el versículo 14, y oían también todas estas cosas, los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Qué cerca debió de haber caído esa piedra, ¿verdad? Qué cerca, pero ellos la evaden. Cuando te ves confrontado, solo pueden ocurrir dos cosas: o te arrepientes o te burlas. O te arrepientes o te burlas y dices, no sabes lo que hablas. Y por eso se burlaron. Esos fariseos avaros, cuando Dios le está mostrando algo que es tan importante, ellos se burlaron. Cuando Dios te muestra algo en tu vida, que es el mejor camino que debes de tomar, debes de caer en arrepentimiento. ¿Sabes qué, Señor? Tú sabes mejor que yo. Y si tú me estás diciendo que tengo amor por lo muy poco, si estoy sacrificando lo menos por lo que vale más, trae arrepentimiento a mi vida, Señor. Tú sabes más que yo. Y si esta mañana tú estás siendo confrontada con esta palabra, yo ruego al Señor que llegues a arrepentimiento. Versículo 15 dice, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación.
Su justicia es frente a los hombres, pero Dios conoce el corazón. Versículo 16 al 18. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? Los fariseos le daban demasiada importancia a la ley. Jesús dice, aquí está la revelación de la ley, está frente a ustedes, se los estoy mostrando y ellos siguen en sus tradiciones. Si Dios dice que el dinero es lo poco, si Dios dice que el dinero y las riquezas son injustas, si Dios dice que el dinero es ajeno, que le pertenece a Él y que yo soy su mayordomo, lo tengo que entender de esa manera. ¿Qué estoy haciendo con el dinero? ¿Lo estoy invirtiendo en lo eterno o solo estoy invirtiendo para mí? Y si ellos son sagaces en los negocios de esta tierra, yo soy sagaz en los negocios de este mundo. Estoy invirtiendo mis talentos para que otros le conozcan, para que otros sepan que hay un Cristo que les ama, que murió por ellos en la cruz del Calvario y que pueden tener paz y vida eterna junto con Él, porque eso y solo eso es lo que vale la pena. Vamos a orar. Y yo te doy gracias esta mañana. Gracias, Dios. Ayúdanos, Dios, a ser sagaces, Señor. Y si esta mañana cualquiera de nosotros, aún yo misma, Señor, reconociendo que tenemos que ser sabios en el manejo del dinero. El dinero es un amo implacable que nos quiere devorar. Ayúdanos, Dios, a ser sabios y a darle realmente el valor exacto a los bienes materiales. Ayúdanos, Señor, a rodearnos de las cosas que valen la pena, a invertir en tu reino, a invertir el dinero, el tiempo, la vida misma. Señor, que nosotros seamos esa moneda en la que tú quieres gastar para tu reino y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, amigas, pues nos vemos en un momento en Zoom. Muchísimas gracias y estamos en la recta final de Parábolas, pero yo espero que, igual que yo, estés disfrutando este tiempo. Bendiciones.